que aparecía como ciencias, Sí, pues era pero ciencia. yo leí lenguaje. Y yo pensé que no había tocado otra vez lenguaje. Ya, no importa, son cosas que pasan, no se preocupe. Ay, perdón, te habilité el audio, fue sin querer. Ya, chiquillos, vamos a partir entonces con lo que nos toca de lenguaje, ¿sí? Lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con la ortografía, que son los signos de puntuación, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo es conocer y aplicar, más que conocer, porque de hecho yo creo que la gran mayoría de los signos que vamos a ver hoy día ya los conocemos. Siempre los vemos cuando ven las clases o cuando ustedes mismos escriben, los utilizan en los libros, ¿cierto? Por eso más que conocer, vamos a reconocer, ¿ya? Y los vamos a aplicar. Es decir, vamos a saber y tener en consideración cuáles son los principales signos de puntuación y cómo los podemos aplicar dentro de un texto, ¿ya? Signos de puntuación. ¿Ustedes saben cuáles son y para qué sirven? ¿Quién me puede decir cuáles son y para qué sirven? ¿Qué creen ustedes? ¿Lucas? Son muchos, así que no podría responder la pregunta de cuáles son correctamente, pero ¿para qué sirven si lo puedo responder? Ya, responda nomás. Como por ejemplo, la coma es como para darte un respirito, el signo de interrogación es como para leer un libro en vez de seguir diciendo que es eso, esto es una cosa así, no, es como, ¿qué es esto? Es una cosa así. Como de pregunta. Sí. Claro, muy bien. Son unos de los ejemplos. Muy bien, mi niño. Perfecto. Maravilloso. Anto. ¿Anto? Ahora sí. Punto aparte, punto seguido, punto final. Muy bien, exactamente. Esos son parte de, en este caso, los signos de puntuación. Muy bien, Anto. Maravilloso. Agustín Aroca. Agus. Profe, la cosa es que, ¿se acuerda de ese comercial de la tarjeta UPA? Ya, a ver, no sé si me acuerdo, pero Como que una persona pide gasolina y como que le empiezan a salir bolitas esas de... No me acuerdo cómo eran, pero era una bolita chiquitita de ¿ya? colores. ¿Ya? Y según el comercial, tú decías tu root y te aceptaba. Entonces, si tú te agarras una tarjeta, dices tu root, ¿te va a salir correcto o no? Ya, sí, pero espérame, no sé si, oye, espérame, a todo esto Agus, no sé si usted tiene la tele muy fuerte o no sé qué será, pero se escucha mucho ruido ambiental. Y me costó escucharlo un poquito, pero a lo que tú te refieres es como un ejemplo de dónde se utiliza la puntuación o no. No, a lo que yo me refiero es que según el comercial, tú decías tu root y ya te aceptaba la tarjeta, como la compra. Claro. Ya, y pregunta, ¿eso tenía que ver con lo que la pregunta de acá o no? Porque me perdí un poquito. ¿O era otra cosa nada que ver? Era otra cosa nada que ver, pero que me acabo de acordar de algo, me acabo de acordar del comercial y dijo la cosa que yo dije y yo dije, ¿y si una persona cerraba una tarjeta y dice su root, le va a aceptar? No, porque tiene que saberse la clave igual, po, Agu. No es tan fácil. No es tan fácil. Y comercial de repente es más utópico. Ay, bueno, y qué bueno que aquí sacaste un tema importante, los comerciales, que los vamos a ver más adelante. Amparo, Amparito, dígame. Sobre los signos de interrogación. Exactamente, o de puntuación en general. ¿Para qué sirven? Cuando uno quiere hacer una pregunta. Claro, exactamente. Cuando uno quiere hacer alguna pregunta lo utiliza, perfecto. Y ese sería el signo de interrogación, exactamente. Algunas palabras
tienen un signo de interrogación al principio y uno al fin. Muy bien, y eso es parte de cómo se escriben, o sea, cómo se utilizan los signos de interrogación. Muy bien, mi niña, súper, súper duper. Bueno, de hecho, todo lo que me dijeron está correcto. Primero que todo, los signos de puntuación, chiquillos, se utilizan para eso, ¿sí? Para darle un orden, fíjense, para dar entonación a las oraciones, una pausa, como les puse acá. ¿Qué son los signos de los signos de puntuación? Les puse son un conjunto de signos ortográficos, porque obviamente tienen que ver mucho con la ortografía, y recuerden que la ortografía tiene que ver la forma en que yo escribo, ¿sí? Que se utilizan para indicar las pausas, y es el respiro, como decía Lucas, y entonación que el lector debe conocer para interpretar un texto. Por ejemplo, déjenme ver ya. Voy a hacer algo. Voy a darle un ejemplo acá. Espérenme, dejo de compartir esto. Voy a abrir algo acá para mostrarles, ¿cierto? En cuanto cambia la entonación. Espérenme un poquito. Espérenme un segundito. Es súper importante tenerlo en cuenta. A ver, voy a abrir este libro acá. Ciencia, no, ya este. No tiene nada que ver con la materia, sino que voy a mostrarles cómo se lee algo con signo de entonación, con signos de puntuación y sin entonación. Por ejemplo, escúcheme, solo escúcheme, no vea lo que está en la pantalla, solo escúcheme. Yo voy a leer esto y lo voy a leer rápido, como que no tuviera ni un punto, ni una coma, ni nada. Atención. Resguardar tu seguridad y la de tus compañeros durante un experimento es muy importante. Como puede evitar accidentes, manipula cuidadosamente los materiales, sobre todo aquellos que puedan dañar tu cuerpo. ¿Se entiende? Puede que se entienda. Pero ¿cómo se escucha? Se escucha como que uno lo lee rápido y casi sin aire, ¿cierto? Como que uno lee así, bla, 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 ¿cierto? Por ejemplo, a ver, déjenme buscar otra que sea más larga. Acá, fíjense que se utiliza, ¿cierto? Estos signos de puntuación, se utiliza el punto y la coma. Voy a leerlo como que no hubiera punto y coma. Daniela quiso saber cuáles son las frutas favoritas de sus compañeros. Para ello realizó una encuesta y registró los datos obtenidos en una tabla y en un gráfico. Observa cómo lo hizo. Fíjense que yo al leerlo me canso porque no estoy, no estoy respetando la puntuación. Si yo respetara la puntuación, me tomo ese mini aire. Daniela quiso saber cuáles son las frutas favoritas de sus compañeros. Punto. El punto es como un respiro y vuelvo a leer. Para ello, coma, la coma también sirve como para cambiar la entonación, también es un respiro. Para ello, realizó una encuesta y registró los datos obtenidos en una tabla y en un gráfico. Observa cómo lo hizo. Me tomé también, ¿cierto? Con ese punto que estaba ahí, me tomé también un cierto respiro, un cierto espacio, ¿ya? Y ahora sigamos con el PPT, que no sé dónde lo dejé, aquí está. Entonces, sigamos con este. Ya habíamos quedado en esa, ¿sí? Entonces tiene que ver, ¿cierto, chiquillos? Con todas las formas que tenemos nosotros de lectura, y más que nada nos sirven para poder oxigenarnos cuando estamos leyendo, porque no sé si a ustedes les ha pasado, de repente hay textos que no tienen coma y uno lee así y se cansa. Si al final la lectura, cuando uno está leyendo, piense que está respirando, ¿sí? Y esa respiración que uno tiene, ¿cierto? Tiene que estar acorde con la lectura, ¿ya? No es tan fácil como coordinar, ¿sí? El primer signo de puntuación es el punto. ¿Qué vendría siendo el punto? El punto, le puse acá, que es el principal signo de puntuación en la estructura de un texto. Más importante que este, no hay. Indica una pausa, como decía Lucas, un respiro, que puede variar más o menos según el sentido y la interpretación del lector. Después de este punto siempre se escribe con mayúscula, y esto es súper importante. Siempre que haya un punto, ya sea un punto seguido, un punto aparte, etcétera, etcétera, ¿sí? Se escribe con mayúscula. Fíjense que después, lo mismo que yo escribí acá, después de colocar un punto puse una mayúscula acá. Por ejemplo,
texto, punto seguido, indica, con mayúscula, acá abajo, lector, punto seguido, después. Eso es súper importante. Puede que algunos me digan, tía, si eso yo ya lo sabía, es fácil, pero nunca está de más, chiquillos, recordarlo, digo, ¿sí? Que siempre después de un punto, ya sea cualquier tipo de punto, punto seguido, punto aparte, etcétera, se coloca una mayúscula. Y tenemos 3 tipos de puntos, como lo mencionó la Anto en un principio, ¿sí? Tenemos el punto seguido, el punto aparte y el punto final. ¿Cómo se utiliza el punto seguido? El punto seguido, chiquillo, les puse acá. Bueno, primero les voy a decir en simples palabras. El punto seguido se utiliza para cerrar una oración y poder abrir otra oración, pero la oración tiene que ver con lo que yo estaba hablando antes, solamente que voy a dar otra idea nueva, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me va muy bien en las pruebas, punto seguido. Me va bien en las pruebas porque estudio, punto seguido. Si no estudiara, me va mal. Fíjense que esas 3 ideas que yo dije, acompañadas de un punto seguido, tienen que ver con el mismo contexto, ¿sí? Que es el estudio que me va bien en las pruebas y por qué me va bien en las pruebas. Si yo pongo un punto aparte, por ejemplo, estoy cambiando el contexto. Estoy hablando igual, voy a hablar igual de quizás del rendimiento, de las pruebas, pero voy a decir otra cosa. Por ejemplo, un punto aparte. Ya, dijimos lo de que me va bien porque estudio, ¿cierto? Punto aparte, por ejemplo, a veces llego a mi casa y no me gusta estudiar porque prefiero jugar PlayStation. ¿Ven? Seguimos la misma línea de diciendo por qué no me va bien en las pruebas, pero ahora yo cambié la idea. Por eso punto aparte. ¿Por qué cambié la idea? Porque ahora yo estoy explicando que no siempre estudio al tiro porque me desconcentro y me gusta hacer otras cosas más que las otras. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos, chiquillos, que cuando es punto seguido yo sigo hablando de la misma idea y dando como un argumento de lo mismo? Pero si es punto aparte, yo doy una idea completamente distinta. ¿Sí? En este caso era decir que prefiero jugar Play, ¿cierto? Ya. Vamos a leer, les voy a leer lo que les puse. Este era, y el punto final es cuando yo termino mi escritura. Cuando yo digo, tía, está listo el trabajo, ya escribí todo, listo. Ese es el punto final. ¿Sí? Les voy a leer ahora lo que yo les puse, para que quede más clarito todavía. El punto seguido separa oraciones entre sí y que forman un párrafo. Este signo se usa cuando terminamos una idea y seguimos razonando sobre el mismo tema, que es lo que yo les decía. Seguimos hablando de lo mismo, pero es otra idea, pero es lo mismo de la idea central. Y el punto aparte es que separa, ¿cierto? ¿No le gusta el play? Uy, a mí me gusta, pero no tengo. Ya, bueno, sigamos. El punto aparte separa los párrafos, ¿sí? De hecho, ese también es otra importancia, chiquillos, del punto aparte. Por ejemplo, si en un texto yo le digo, cuente los párrafos que hay en este texto. Una de las cosas que yo voy a tener en consideración, ¿cierto? Para saber cuántos párrafos hay, es mirar el punto aparte. Porque a donde hay un punto y pasa, ¿cierto? A la línea de abajo, quiere decir que hay otro párrafo. ¿Ya? Entonces, el punto aparte, ¿cierto? Nos indica los párrafos, ¿sí? Se usa cuando o al emplearlo debemos escribir en una línea distinta dejando una sangría. Ya, y esto dejando una sangría, chiquillos, la sangría es un espacio. No siempre se utiliza, pero cuando escribimos, por ejemplo, en un Word, un trabajo formal, no siempre partimos escribiendo desde la línea de acá del cuaderno, sino que dejamos un espacio chiquitito en la primera línea, ¿cierto? Y seguimos escribiendo. Les voy a dar un ejemplo, miren. Les voy a dar un ejemplo en Word. Ya, ¿no ven? Vamos acá. Por ejemplo, acá. ¿Todos están viendo el Word? Ya. Yo para escribir voy a decir, ¿qué puedo decir? Ya. Hoy día, lunes 18 de octubre, ¿qué puedo poner? Ya. Se conmemoran 2 años del estallido social en Chile.
ante esto, fíjense que estoy usando puntos seguidos. Ante esto se suspendieron las clases presenciales en todos los colegios de Puente Alto. Ya, ahí fíjense que llevo una escritura normal. ¿Cuál es la sangría? Esa. La sangría es este espacio que yo dejo aquí adelante. ¿Se fijan? Que cuando a ustedes les toque, cuando más grande, escribir un texto, digamos, para algún profesor, un texto más grande, ¿cierto? En Word, les va a tocar escribir así, con sangría, fíjense, a ver, ya. Punto seguido, pero, no, un conector. Aunque se siguen realizando las clases de manera normal, solo que con otra modalidad, coma, para no ahogarme, en este caso, coma de nuevo, online. Bajo, punto aparte, y escribo otra cosa. ¿Sí? Y ahí bla, 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 hola, no sé. Ahí cambian de idea, ¿cierto? Que se me vació el pensamiento, no supe qué va a escribir, pero ustedes entienden que terminamos una idea y pasamos a otra, ¿sí? Ya, y la sangría es el espacio que dejamos entre medio. Ya, sigamos. Entonces, quedamos en el punto aparte, separa párrafos, ¿cierto? Se escribe con sangría, etc. Punto final, da fin, ¿cierto? Al texto. El último punto que yo escribo. Vamos con lo siguiente. Fíjense acá hay un ejemplo en donde se utilizan los distintos puntos. Yo lo voy a leer y quiero que ustedes se fijen en la entonación que yo uso al llegar al punto y al llegar a la coma. ¿Sí? Respira y ahora. Dice así. Ayer fuimos a casa de nuestra amiga Julia. Como ya saben, lleva muchos días sin ir a la escuela porque está enferma, debido al accidente que sufrió mientras aprendía a esquiar. Punto aparte. Todos deseamos que se recupere muy pronto para que vuelva a jugar con nosotros en el recreo. Coma, por eso le hemos escrito una carta y le compramos un chocolate. Coma, respiro, de los que a ella le gustan, respiro, para que vuelva pronto. Respiro, porque la extrañamos mucho. Punto final. ¿Sí? Fíjese que también se usa la coma acá y la coma también es como para dar y para separar ideas. ¿Sí? Para que no se lea así todo súper de corrido. ¿Sí? Que igual no se entendería y sonaría raro. ¿Ya? Entonces, fíjense acá que punto seguido sigue hablando de lo mismo, punto aparte cambia la idea, pero no pierde el foco, porque el foco es hablar, ¿cierto?, de la visita a la casa de la amiga, pero habla de otra cosa, de lo que le van a regalar, y al principio habla de por qué la van a ir a ver. Son dos ideas distintas, pero que se relacionan dentro de un mismo texto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá al principio también usa la sangría, ¿ve? El espacio ese que les decía yo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, que después de un punto siempre se va a escribir con mayúsculas, siempre. Eso es importante porque es parte de las reglas ortográficas. Otra cosa también, los signos de interrogación y exclamación muchas veces equivalen a un punto, por lo tanto, después de ellos siempre voy a escribir también con mayúscula, ¿ya? Y no es necesario que yo ponga un punto después de ello. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo cierro una pregunta, después de la pregunta no es necesario que yo ponga un punto. Si yo quiero poner una idea, yo parto al tiro con la mayúscula, ¿ya? Nos vamos ahora con la coma. La coma. ¿Qué es la coma? Les puse acá que la coma, chiquillos, tiene relación con, bueno, obviamente es un signo de puntuación, ¿cierto? Y tiene que ver con una breve pausa. ¿Ya? Espérenme. Ay, que mi perro se volvió loco. ¿Se escucha de fondo el ladrido? ¿Sí? Espérenme un segundo que lo voy a amarrar. No, mentira. Lo voy a retar para que no... Espérenme un poquito. Un segundo. Que me desconcentre un poquito. Espérenme, un segundo. No, 15 segundos. Cuéntenlos.
Ya. Parece que me demoré más de 15 segundos, ¿no? ¡Ah, no! Ya. Mi perro pesado. Ya, sigamos. Entonces les decía que... lo siento, no lo alcancé a contar. Ya. Les decía que la coma, ¿cierto? Al igual que el punto, nos ayuda, ¿cierto? Para tomar con un respiro cuando estamos leyendo un texto. Me demoré bastante. Ya, bueno, sigamos. Nos ayuda, ¿cierto?, a tomar como un respiro dentro de una oración. La coma solamente indica eso, chiquillos, tomar un respiro. No es cambiar una idea, no es nada, es tomar un respiro, simplemente porque estamos hablando de lo mismo, acá es lo mismo. No es como en el punto seguido que uno cambiaba la idea, pero seguía hablando de lo mismo, pero cambiaba la idea. Acá no. La coma va dentro de la oración, antes de llegar al punto. ¿Sí? Le puse así, acá. Es un signo de puntuación que señala una breve pausa que se produce dentro de la oración o que separa distintas oraciones, pero que al final van en una misma. Y frases que se refieren al mismo tema, pero que engloban diferentes ideas o conceptos. ¿Sí? Cuando usamos la coma, por ejemplo, en cosas cuando estamos numerando. En la feria compré papas, lechugas y zanahorias, porque quiero dar los 3 ejemplos. Hoy vienen Antonio, Luis, Fernando y Rubén. ¿Sí? Esos son elementos comunes. Se usa también antes o después de, en este caso, para separar una oración. De hecho, chiquillos, pensándolo bien, la utilidad de la coma es bastante importante porque hay oraciones que llevan coma que pueden cambiarle el sentido si es que no llevase la coma. Ya estoy pensando, había una oración bastante común que no me acuerdo en este momento, la estoy pensando, que uno le coloca coma y se entiende, pero si le saca la coma se entiende una cosa totalmente distinta. A ver, vamos a ver si me acuerdo durante el transcurso, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, oye, se te cayó un libro. Ricardo, ven a saludarme. ¿Sí? Porque fíjense, acá, en esta misma, si yo les digo, escuchen como la forma de decir, si yo les digo, Ricardo, ven a saludarme, ¿uno lo está como exigiendo o lo está como pidiendo? A diferencia si yo digo, Ricardo, ven a saludarme, sin coma. ¿Se escucha diferente o no? ¿O no? ¿O soy solo yo? Ah, yo creo que sí, ¿cierto? Porque si yo digo, Ricardo, ven a saludarme, lo digo como seguido y enojado, le da otra entonación. En cambio, si yo digo, Ricardo, ven a saludarme, es distinto, ¿cierto? Es una forma más amable, más amorosa, ¿sí? Entonces a eso también voy, que la coma muchas veces le da el sentido a la oración, ¿ya? También podemos usar la coma cuando estamos explicando algo. Por ejemplo, todos los perros, excepto el cachorro, están vacunados. Eduardo, el amigo de Felipe, ganó un premio. También se puede usar la coma antes de los conectores o después de los conectores. ¿Se acuerdan los conectores que vimos la clase anterior? Ya, súper. Ejemplo, Laura llegó, pero no trajo el regalo. Oh, punto. Hoy ha sido un mal día, pero no el peor. Fíjense que aquí la coma, claro, da un respiro, pero también como que separa la oración, como que explica el tiro en la misma línea, en la misma oración, ¿cierto? Oye, ahora se pusieron a ladrar los perros de afuera. Se cayó el mío, pero está ladrando los de afuera. Ya, como les decía, aquí se separa la oración, chiquillos, pero no cambia nada el significado, sino que como que explica. Por ejemplo, acá, supongo que acá están hablando de un cumpleaños y Laura venía tarde, entonces dicen, Laura llegó, sí, llegó, pero no trajo el regalo. Ya, 2 ideas dentro de una misma. Ay, ¿por qué se cambió? ¿Sí? Acá lo mismo, hoy ha sido un mal día, sí, mal día, pero no ha sido el peor, o sea, hay otros más malos, ¿sí? Entonces, aquí se utilizó para separar ciertas 2 ideas dentro de una misma, ¿ya? Vámonos con las comillas que uno le hace así, las comillas. Termino de ver todo esto, chiquillos, y les doy el pase para que puedan hablar, ¿sí? Para que no nos atrasemos con esto, de ahí les doy el pase a todos, ¿sí? Las comillas cuando uno hace así, cuando uno habla y dice, claro, ¿cierto? Es como, entre comillas, como que es dudoso, ¿cierto? Entonces vamos a ver
que las comillas, primero que todo, se pueden utilizar al principio y al final de una frase, que este es uno de los casos que se usa para decir algo que otra persona dijo textualmente. ¿Sí? También se utiliza para resaltar alguna palabra. Por ejemplo, acá, en este caso dice, el baile es mi hobby. Hobby, ¿ya? ¿Por qué se puso entre comillas? Porque la palabra hobby no pertenece al lenguaje español, sino que es más bien una palabra en inglés, ¿sí? Pero que en inglés y en español es lo mismo, significa lo mismo. Hobby es algo que te gusta hacer. En inglés y español es lo mismo. Hay más palabras en realidad, por ejemplo, ¿qué puede ser? Bueno, en fin, no sé cuál puede ser, ¿verdad? Pero sé que hay más palabras que en inglés y en español pueden ser lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, break. Cuando decimos ya, vamos a tomarnos un break, uno sabe que es como un tiempo de descanso, ¿cierto? Pero la palabra break significa como descanso y una palabra en inglés, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros queremos hablar de una palabra que no es de español, no está en la lengua española, ¿cierto? Llevo casi toda la clase con la mano levantada. Lucas, te vuelvo a repetir, estoy pasando el power y después voy a dar la palabra, por favor. ¿Sí? Hay más niños con la mano levantada, pero yo le estoy diciendo que después le voy a dar la palabra. Por favor, no insista. ¿Ya? Gracias. Entonces, también tenemos otra utilidad de las comillas, que es en los títulos. ¿Sí? Por ejemplo, acá el título es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Ahí ven que tengo 3 formas de utilizar las comillas. ¿Ya? Tenemos ahora los signos de exclamación, que los signos de exclamación son bastante referentes a cuando uno quiere dar como una orden o cuando uno expresa algo con bastante alegría, ¿cierto? Siempre pasa que uno cuando expresa más alegría, ¿cierto? Que todo, como que utiliza estos signos, ¿ya? Se usan para indicar una expresión y para resaltar algo, y obviamente se colocan en el inicio y en el final de la oración. Al igual que los signos de interrogación, pero los signos de interrogación son distintos, porque ¿para qué sirven? La palabra interrogación viene de la pregunta, por lo tanto los signos de interrogación se utilizan para hacer preguntas. Acá tenemos un ejemplo, esta es una foto de un ejemplo, chicos, que yo saqué de internet y que me di cuenta después, me dio mucha risa, que son palabras como en argentino, porque dice, ¿cuántos años tenés? ¿Cierto? Pero lo que importa acá no es el vocablo, la palabra, sino que lo que importa es que en el sentido que se utiliza, ¿cierto?, el signo de pregunta y el signo de exclamación. Por ejemplo, una profe que esté enojada y diga, ¡silencio! ¡Silencio, Bruno! No, mentira. Utiliza, ¿cierto?, el signo de exclamación porque está haciendo como expresando algo, no está preguntando, está dando una orden, ¿sí? O por ejemplo, acá cuando yo saludo, ¡hola! Así como casi que, no sé si la palabra es gritando, pero con mucho entusiasmo, también se utiliza el signo de exclamación. Y el de pregunta, de interrogación, siempre se va a utilizar para hacer preguntas. ¿Cómo se llama tu seño? No sé qué es seño en realidad, porque les digo que en este caso son preguntas argentinas. Ya, vamos a cambiar esto por perro. ¿Cómo se llama tu perro? ¿A qué curso vas? Estamos traduciendo las oraciones a chilensis. ¿Cuántos años tienes? No, ¿cuántos años tenés? ¿Cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahora para ir, mire, fíjense, a practicar. Puse signo de exclamación, ¿cierto? De hecho, siempre coloco eso mismo. Ahora vamos a ver. Vamos a leer, les voy a leer la oración y ustedes me van a decir si es signo de pregunta o signo de interrogación. Ahora, chiquillos, les voy a bajar la manito porque apenas yo lea y pregunto, usted sube la manito, ¿ya? Para que no nos vamos confundiendo. Pero todavía no la suba, todavía no, momento, todavía no. Acá, antes de todo, dice, recuerda que los signos de interrogación se utilizan para formular preguntas. En cambio, los signos de esto, que son las exclamaciones, se utilizan para expresar admiración, alegría, miedo, sorpresa o dolor. Entonces dice, lee con atención y completa colocando con diferentes colores. Bueno, ya, X, esto lo van a hacer en su cuaderno, pero lo importante es que usted me diga, ¿cuál lleva? ¿Cómo lo pasaste ayer? Yo lo voy a tratar de leer neutro para que no darle la respuesta. ¿Pero qué será acá? ¿Se pone signo de pregunta o de exclamación?
¿Cómo lo pasaste ayer? Estoy tratando de leerlo neutro, ya. La Amparo me levantó la mano primero, ya, Amparito. Sí, son hartas, son como 15, así que tranquilo. Amparito. Pregunta. Muy bien, excelente. Aquí va la pregunta. ¿Cómo lo pasaste ayer? Muy bien. Qué rico está el postre. Me cuesta leerlo sin signos ni de interrogación y exclamación. Ya. ¿Cuál sería? Qué rico está el postre. Sería pregunta. A ver, Damián. La segunda, la primera o la tercera. La segunda, mi niño. Qué rico está este postre. Muy bien. Sería el signo de exclamación. Súper. Qué rico está este postre. Muy bien. Porque no podría ser pregunta porque sería, ¿qué rico está este postre? Yo estoy dando una afirmación aquí, ¿cierto? No estoy haciendo una pregunta. Muy bien. Después dice, ¿a quién se le ocurrió esa idea tan genial? Estoy tratando de leer los neutros, por si acaso. Ya. Alonso. Bueno, ya estamos en la hora y es signo de exclamación. Ya, los vamos a hacer rapidito entonces. Ya, mi niño, súper. Vamos con la siguiente. ¡Ah! ¿Qué hice? No me veo. ¿Dónde estoy? A ver, ahí sí, ahí estoy, ya. Vamos con la siguiente. Por cosa de tiempo, ya les voy a hacer algo que nunca hago, y que corro el riesgo de que quede la embarrada, la tole tole, como dicen. Voy a activarle el audio a todos, entonces yo voy a preguntar y me responden, no antes, ¿ok? O si no, lo vuelvo a bloquear. Ya, yo digo, ¿qué es? Y ahí ustedes me dicen, ya, así que atentos. Espérenme, todavía no. Vamos en la 4, todavía nada. Tranquilo, todavía no. ¿A dónde irás en el verano? ¿Qué signo es? Pregunta. Interrogación. Excelente. Excelente pregunta, muy bien. Así me gustó, el Facundo estaba pero 100% atento. La 5, ¿qué estrellada está la noche? ¿Qué será? Signo de exclamación. Exclamación, muy bien. Vamos con la 6. Gracias por todo. ¿Cuál será? Exclamación. Ya, perfecto. Exclamación. Perfecto, muy bien. Exclamación. La 7. ¿Quién fue a comer a tu casa anoche? Pregunta. Pregunta. Interrogación. Interrogación, pregunta. Muy bien. ¿Cuándo iremos a ver esa película? Pregunta. Interrogación. Muy bien. Sí. Pregunta. Ya, perfecto. Vamos con la otra. No pienso cambiar de opinión. Exclamación. Exclamación. Muy bien, muy bien, muy bien. Cómete todo. Exclamación. Muy bien. ¿Qué tontería esa? Exclamación. 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 Exclamación, muy bien. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Pregunta. Pregunta, muy bien. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Ya. Y las dos últimas, ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué hiciste eso? Interrogación. Muy bien. Fíjense que puede ser las dos igual. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Ya, pero aquí es más pregunta, ¿por qué? Porque lleva un tilde en la Q, la E. La QE, ¿qué? Ya. La última. Me encanta tu buen humor. ¿Qué será? Exclamación. Exclamación. Muy bien, chiquillo. Lo felicito. Muchas gracias por participar. Profe.